El día de hoy se dio a conocer durante la mañanera de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que México rompió el récord de cantidad de vacunas aplicadas en un solo día, llevándonos hasta la cantidad de 1.064.000 dosis aplicadas, lo cual es bastante bueno. Esto incluso ya se había mencionado por parte de Marcelo Ebrard el mes pasado. ¿Y por qué? Porque ellos habían mencionado de que nosotros ya estaríamos envasando la vacuna AstraZeneca y también ya estaríamos envasando el tema de CanSino, además de la cantidad de vacunas que nos iban a estar llegando en gran medida de otras naciones. Por tal motivo es que incluso se ha destacado de que en este mes íbamos a empezar a incrementar la aplicación de vacunas hasta 1.000.000 diarias. Y entonces, para mí esto es una muy buena noticia, y para aquellos que decían que México iba a ser vacunado hasta el año 2060, 2030 con sus tonterías, pues le cerramos el hocico bastante rápido. ¿Y por qué? Hay que recordar que el tema de una vacuna nueva, y sobre todo cuando estás en una pandemia, es más que lógico que el tema de la gráfica que tú vas a tener al inicio, cuando todo comienza en la aplicación de vacunas, pues va a ser muy pequeñita con relación a la cantidad de personas infectadas, pero conforme avanzas, México pues es que ha tenido este avance tan importante. ¿Por qué? Porque no solamente está recibiendo vacunas de otras naciones, sino que también está envasando el reactivo de determinadas vacunas contra COVID-19 en nuestra nación, lo cual hace que sea más fácil que se puedan aplicar esta cantidad de vacunas. Incluso se destaca que en este mes pues se podría llegar a vacunar, podríamos llegar a tener vacunados alrededor de 68 millones de mexicanos. Entonces es bastante bueno al finalizar este mes, y creo que lo podemos lograr, estoy bastante seguro de ello, porque hay que destacar que en estos momentos México ya ha aplicado creo que poco más de 30 millones de vacunas contra COVID-19, por consiguiente creo que es posible. Y en el caso de aquellas personas que van a decir, no, es que Estados Unidos va mejor que nosotros, ellos rompen récords. Sí, Estados Unidos es un país productor de vacunas contra COVID-19, Estados Unidos es un país de primer mundo, Estados Unidos es una economía gigantesca, porque incluso si nosotros nos ponemos a comparar economías, nos percataremos de que solamente el estado de Texas tiene un PIB mayor que básicamente todo el PIB de México. Por tal motivo, hacer esa comparación es absurda y irracional. De cualquier forma, eso solamente lo compara la oposición y personas no tan listas. Pero ahora que nos estamos percatando de que a pesar de que México no es un país productor, porque es una gran diferencia que México envase a que produzca la vacuna, nosotros solamente envasamos, para que no se lleguen a confundir, porque a lo mejor algunos de la oposición van a decir, pero tú dijiste que México sí envasa las dosis. Pues sí, envasa las dosis, pero no produce el reactivo. Esto incluso ya quedó señalado desde hace bastante tiempo atrás. En el caso de la vacuna AstraZeneca, hay que destacar que el que nos manda el reactivo es Argentina, y los que envasamos es México. Después de eso, tenemos que nuestro país se va a quedar con un tercio de la producción de vacunas de AstraZeneca, y el resto se va a ir a las demás naciones del mundo. O sea, creo que es un acuerdo bastante bueno. Un tercio de la cantidad de vacunas que produzca México con el reactivo que nos manda Argentina es bastante bueno, y hay que decirlo. O sea, ya salieron los primeros lotes de esta vacuna AstraZeneca, de envasados, y también de CanSino, pues ya han salido bastante, simplemente que no se le ha dado, digamos, la difusión que se le tendría que haber quedado. Y incluso aquí podemos ver el número en donde yo me equivoqué por poquito, que es 1.061.962 dosis aplicadas. O sea, son cantidades bastante grandes, y yo se lo repito, es una muy buena noticia. Y también para aquellos que dicen que México está dentro de los países que más acaparan vacunas, la respuesta a eso es que sí, México está dentro de los países que mayor cantidad de vacunas está acaparando, y esto hace referencia a una nota que terminó sacando la ONU o la OMS, no recuerdo en estos momentos, en donde decía que los países del G20, que son los países con las economías más grandes del planeta, entre ellos México está en el G20, pues son los que más cantidad de vacunas han comprado o han adquirido. Por tal motivo es que pues ha señalado esto de que México es de los países que acapara vacunas, aunque a mí me parece irracional que a México lo pongan como uno de los principales acaparadores, cuando la realidad es que no es así. Los países que más están acaparando dentro del G20 pues es nada más y nada menos que China, Estados Unidos. Entonces son los países que más han acaparado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una economía gigantesca, y además, como son países productores de esta vacuna, pues no ven ningún problema en que solamente una fracción muy pequeña de su producción se vaya solamente a otras naciones. Por eso es que México, a pesar de que pues todavía nos falta un determinado camino, lo más probable es que para los próximos 2 meses ya tengamos vacunado a un gran porcentaje de la población, porque México, hay que mencionar que tiene una población de 127 millones de mexicanos,
mexicanos, de los cuales no todos son aptos para la vacuna contra COVID-19. Entonces lo que dejaríamos es que alrededor de, pues vamos a decir 105 millones de mexicanos tendrían que ser vacunados, el resto pues a lo mejor no estaría en condiciones para, y entonces ahí es donde llegaríamos a la etapa en la cual pues la cantidad de personas fallecidas se reduciría drásticamente. Incluso ya lo estamos viendo actualmente, en donde la cantidad de hospitalización literal ya se fue a la baja en su totalidad. También la cantidad de contagios se ha venido reduciendo y también la cantidad de fallecimientos, y esto responde a la estrategia de vacunación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque los de la oposición la criticaron, pues bueno, ellos son oposición, es más que lógico, van a criticar hasta que el presidente respire, pero la realidad es completamente diferente, y sobre todo para aquellos decían que es que nos van a vacunar de que hasta el año 2030, 2040, que yo pensaba que eran personas cultas, personas con capacidades de análisis, pero la realidad es que me topé que había muchos medios de comunicación, entre ellos también comunicadores, que pues señalaban este absurdo, decían, no, es que con la cantidad de vacunas que nos están dando ahorita, y es que vamos a tardar un chingo, miren la mal manejo de la pandemia. Pues mal manejo, créanme que no hubo, porque hay que recordar que nuestro país es uno de los países que tiene las peores condiciones en el apartado de salud, debido al desmadre que dejó el gobierno de PRI-PAN, que eso no se solucionan de la noche a la mañana, sobre todo por la cantidad de presupuesto que requiere y las condiciones de nuestro país. Por ello yo les digo que México fue uno de los países que bueno, enfrentó, sí tuvo bajas, claro de que sí, pero creo que le fue bastante bien dentro de lo que cabe, y no nos fue tan mal como por ejemplo países como India, que la vivieron bastante terrible, países como Estados Unidos, países como China, que a pesar de que ellos mencionan que tienen una cifra muy reducida, lo dudaría mucho, porque incluso ellos han mencionado que han manipulado mucho las cifras. También tenemos el caso de España, tenemos el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, que creo que es el que mejor ejemplifica, puesto que la oposición tomó a Alemania como eje para decir, mira cómo ellos sí han manejado bien la pandemia. Ellos tuvieron también tema de saturación hospitalaria, el tema de personas fallecidas, a pesar de que pues su población era reducida. México tiene una población de 127 millones de habitantes, y el problema es que en ocasiones la oposición nos quiere comparar con países de primer mundo que sí tienen una población mayor que nosotros, como el caso de Estados Unidos, o como el caso de India. Incluso en el caso de India nosotros hemos vacunado a mayor cantidad de personas por cada 100, mejor dicho, sí hemos vacunado a mayor cantidad de personas por cada 100 habitantes, y esto se debe a la población que tiene India. En el caso de Estados Unidos, pues sí, ellos nos siguen ganando porque pues son países productores, y es más que lógico. Y entonces aquí lo que hace la oposición es hacer dos comparaciones absurdos, con poblaciones que no pasan los 5 millones de habitantes, o con básicamente potencias mundiales. Por tal hecho, pues yo lo digo, la oposición siempre parte de absurdos, pero esto es una muy buena noticia el día de hoy, y creo que se tiene que decir, aunque a algunos no les guste, pues bueno, yo solamente traigo la información, lamento causarles tales corajes, y pues a mí me da felicidad, sobre todo para aquellas personas, para que podamos ya nuevamente salir a las calles de forma más tranquila, que también le quiero dejar algo pues bastante señalado, y es que aunque estemos gran parte de la población vacunada, creo que todavía se seguirá utilizando el uso del cubrebocas. ¿Por qué? Porque les repito, hay ciertos sectores de la población que no serían aptos todavía para la vacunación, y eso haría que bueno, el virus todavía esté ahí, y que pues en algunos casos se pueden seguir perdiendo vidas, pero esto pasa con todas las enfermedades, incluso aunque haya cura, pero por muchos otros factores. De cualquier forma ya estaremos un poco más tranquilos, ya podemos reactivar la actividad económica casi al 100%, y eso implicaría que México nuevamente regresaría a la circunstancia en la cual se encontraba en términos económicos. Y también yo quiero, el día de hoy voy a traer una nota con respecto a eso, porque las estimaciones de crecimiento de nuestro país han estado bastante bien, o sea, se menciona ya cifras pues bastante altas, que prefiero mencionar en otro video. ¿Por qué? Para dejárselo más claro de por qué está ocurriendo esto. De cualquier forma, no me queda otra cosa que mencionar, más que pues si esta información les agradó, me harán un gran favor pues dejándome su like, su comentario, y nos vemos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta luego y adiós.